que es un privilegio siempre platicar con ella. Así que sin más ni más, le voy a dar la bienvenida aquí a Tiburón al Aire, a su casa, a Gabriela Sáenz de Miera. Miss Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación porque de verdad tengo historias que contarles. Las escuelas, los niños, son todo un tema precioso, un tema apasionante. Así que muchas gracias por este espacio y encantada de compartir todo lo que sé. Miss Gaby, vamos a empezar como siempre lo hacemos aquí en Tiburón al Aire. Platícanos en tus propias palabras, de tu viva voz, ¿quién es Gabriela Sáenz de Miera? Bueno, pues déjame decirte que soy una persona apasionada de la educación, que desde muy chica me di cuenta que esto era lo mío. Y te voy a platicar cómo me di cuenta. Adelante. Cuando estaba yo, no voy a hablar de edad, porque si no vas a sacar sumas y restas y al final vas a sacar mi edad, entonces no. Pero cuando iba en la prepa, me encantaba ayudar a los hermanos de mis amigas, al vecino, y les daba clases, porque me apasionaba muchísimo acercarme a los niños y poder lograr apoyarlos explicándoles matemáticas o geografía o grammar o cosas de estas. Entonces, en este andar, alguna amiga mía me dijo, fíjate que hay unos niños que vienen de Japón y que están buscando una Miss de inglés. Entonces dije, oye, la verdad yo no tengo título, yo no he estudiado esto. Estaba yo en prepa. Me dijo, no es un requisito y si quieres le doy el teléfono al papá. Entonces el papá en un maravilloso inglés me habla, platicamos, nos pusimos de acuerdo y inician mis clases. Entonces llego el primer día a dar la clase a estos pequeñitos y salen 3 japoneses preciosos con unos letreritos con sus nombres escritos en japonés. Dije, oh my God, creo que aquí empezamos teniendo problemas. Entonces yo los rebauticé y les puse Din Don Don. Y dije, bueno, pues estos son mis niños japoneses. Y para mí fue un reto. Dije, ahora, ¿cómo le hago para que estos pequeñitos aprendan inglés? Necesito muchísimas herramientas visuales, auditivas, material didáctico. Y me empecé a comprometer con el aprendizaje de estos pequeñitos. Y fui su Miss durante 3 años. No me podía yo comunicar con su mamá porque su mamá hablaba únicamente japonés, entonces resultaba muy complicado y al final de estos 3 años me comunicaba con su mamá a través de ellos. Ellos ya tenían una conversación básica en inglés y todo lo que yo le quería decir a la mamá, por supuesto lo hacía a través de los niños. Entonces ahí fue cuando dije, yo quiero ser maestra, yo quiero dedicarme a la educación y ahí empecé pues, a estudiar educación, mis carreras de educación. Ahí nace Miss Gaby. Ahí nace Miss Gaby. Dije, voy a volverme una rockstar de la educación. Y ahí voy. ¿Cuál ha sido el camino de Miss Gaby en la educación? Es decir, iniciaste con este reto, pero ¿cuál es? Yo creo que hoy es muy importante que la gente encargada de la educación, o por lo menos como papás, así lo vemos, que la gente que está al cuidado de tus hijos, no solo en la educación, en el cuidado en general, y ahorita lo vamos a platicar, esté preparada, ¿no? No, 100%. Debemos de ser especialistas los que estamos a cargo de los niños, ¿no? O sea, tú llevas a tus pequeñitos pues con el pediatra, un especialista de la salud, y de igual manera debemos ser especialistas los que estemos al frente de las escuelas. Somos los encargados de formar vidas, o sea, es un compromiso brutal, es interesantísimo lo que hacemos. Interesante, importante, es un gran reto porque tenemos diferentes personalidades, diferentes familias, vienen, por ejemplo, en el colegio tenemos niños de distintas nacionalidades inclusive, y todos los acogemos y todos para nosotros forman parte de nuestra comunidad educativa y es muy interesante que teniendo un equipo de profesionales, por supuesto esto es mucho más fácil, ¿no? Desde la perspectiva con la especialidad en la educación, tú lo dijiste muy bien y me gusta mucho ese término como apasionada de la educación, ¿no? Hoy la educación en México tiene distintos matices, ¿no? Y aquí no nos vamos a meter en temas políticos, pero sí en temas de lo que nos preocupa a nosotros los padres. Vamos a empezar por el principio, si te parece. En la pandemia hubo un rezago en la educación. Hubo quien sacó a sus hijos del kinder pensando en que no era necesario. Nacieron las famosas burbujas, los niños permanecieron en casa, dejaron de convivir, no solo por la enfermedad, sino porque los papás priorizaron la educación desde otro punto de vista. Tú, como una apasionada de la educación, ¿cuál es la importancia que tiene el kinder como
el sustento o las bases o el fundamento de la educación de nuestros hijos? Ok, te voy a platicar. Mira, el kinder y la primaria es la niñez. Okay. Y lo hemos oído muchísimas veces por ahí. Pero la niñez es destino. En el kinder, ¿qué es lo que sucede? El pequeño que asiste al kinder es la primera vez que se separa de sus papás. Todas las actividades que tiene un niño de preescolar las hace de la mano de sus papás, ¿no? Van al club, van al restaurante, van a casa de los abuelitos, van aquí, van allá, o están al cuidado de la familia más cercana, ¿no? De repente se quedan con la tía, o de repente se quedan con, en fin, los abuelitos, en fin. Esta es la primera vez que ellos se separan de su casa y entran a su propio espacio. Y empiezan a tener una sociedad que nosotros llamamos de igualdad, de pares. Se llama de pares porque todos estamos en las mismas condiciones. Okay. Entonces, todos estamos en Kinder 1, todos tenemos 3 años, todos tenemos a Miss Carla de Miss, todos estamos exactamente trabajando con el mismo material o la misma dinámica, las mismas habilidades, y ahí empezamos a desarrollar las habilidades sociales, donde compartimos tú y yo, donde nos aprendemos por favor, gracias, de nada, guardamos el material, lo sacamos, lo clasificamos, cantamos, tenemos una Miss que nos ayuda y nos va orientando, ¿no? Para el trabajo en equipo o para el trabajo manual, exploramos diferentes materiales, exploramos material precisamente diseñado para niños de 3 años, entonces es un área muy especializada donde nos ayuda primero con la integración social. Después, este movimiento que tenemos en las escuelas, todo lo que es el movimiento es inteligencia. Entonces, este movimiento que tenemos en las escuelas y los llevamos a una clase de gym, o los llevamos a clase de música, o los llevamos al arenero, o los llevamos a jugar con pelotas, o hacemos trabajo de coordinación motriz gruesa, todo eso es movimiento y eso es aprendizaje. Estas habilidades son propias de esta edad. Entonces necesitamos aprender en esta edad el equilibrio, alternar los pies, subir y bajar una escalera, rodar, cachar una pelota, rodar una pelota, hacer una marometa. Todo eso son habilidades que tenemos que aprender en la etapa preescolar. También la etapa preescolar nos va a enseñar a conocer diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo una brocha, un pincel, pinturas digitales, plastilinas, masas, colores, recortar, en fin, todo eso lo aprendemos en la etapa preescolar. Entonces es una etapa que yo considero que no se debe de eliminar, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? Hicimos lo que pudimos todos, ¿no? Sin duda. Entonces, papás que tuvieron situaciones donde lo que más convenía era hacer una burbuja, lo hicieron con todo amor, con todo cariño, y lo hicieron muy bien, seguramente todos con la mejor intención. Pero regresar a la escuela lo más pronto posible sería lo ideal, para entonces reintegrarnos y retomar todas estas habilidades que son propias de la etapa preescolar. Eso es en la etapa preescolar. Luego la primaria. Ok. La etapa primaria es otra parte muy interesante, porque entonces aquí es donde empieza la autoestima, conocemos en el desarrollo social lo que es la frustración, el manejo del enojo, la tolerancia, porque eso es lo que va sucediendo en esta pequeña sociedad que conforma el grupo de primero de primaria, por decirte, ¿no? Entonces, los pequeñitos tienen que ir aprendiendo a desarrollarse en esta pequeña sociedad y a desarrollar todas estas habilidades que corresponden a esta edad. Hay muchos valores universales que deben de quedar plasmados en la niñez. El orden, la generosidad, la puntualidad, la honestidad, la identidad nacional, el respeto y el compañerismo son valores que se deben de enseñar en la niñez. Si no los enseñamos en la niñez, pasamos a la etapa de la adolescencia y traemos materias por pagar. Entonces ahí es cuando nos encontramos con adolescentes donde los papás nos estamos jalando los pelos, ¿verdad? Porque el cuarto está hecho un tiradero, sí, porque no sé cuál. Y eso es porque en la niñez no consolidamos, por ejemplo, el orden. Sí. Llegan tarde a la escuela, es el colmo, llegamos rayando, porque no consolidamos la puntualidad. O no somos generosos con nuestros conocimientos o con nuestras cosas o con la ayuda a terceros o con hacer un donativo de nuestros juguetes o de la ropa que no nos queda en un lugar donde se necesite. Todo ese tipo de cosas, la escuela es una gran ayuda para formar todos estos valores universales que deben quedar 100% consolidados. Con todo esto que nos dices,
planeamos directo y llegamos a la pregunta del programa. Ya nos dijiste la importancia del kinder, ya nos dijiste la importancia de la primaria, con todas sus ventajas. Y reitero, la importancia de tener esa posibilidad de estar en un sistema escolarizado. Pero ahora, Miss Gaby, ¿cómo elegir a la escuela correcta para mis hijos? Porque crecimos muchos en una generación en la que decíamos, la mejor escuela es la que está más cerca de tu casa. Yo creo que eso ya no aplica tanto, por muchas razones. No solo por las cuestiones de trabajo, personales, o lo que tú deseas, y eso te lo vamos a ver en otra pregunta, pero ¿cómo elegir la mejor escuela para nuestros hijos? De repente, creo que como papás exageramos y queremos adoptar un papel que no nos toca. Y justo quiero resaltar nuevamente el tema de llegar en una escuela donde hay un especialista, un apasionado como tú en la educación, y que nos digas, relájense, estos están en buenas manos, ojalá todos tuvieran la fortuna de tener a Miss Gaby por todos lados, pero bueno, ¿qué busco? ¿Cómo encuentro la mejor escuela? ¿Y qué debo de escuchar de la persona que me va a dar la información para saber qué es lo correcto? Ok, mira, es una pregunta bien interesante. Cuando el abogado va a una cena, le preguntan, oye, ¿cuándo hago mi testamento? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo, Sí. no? Te encuentras con un doctor. Oye, aprovechando que te encuentro, te quería preguntar de un dolorcito. Esta pregunta que tú me estás haciendo es la que me hacen a mí en las cenas. Ok. ¿No? ¿Cómo le hago para escoger la escuela? Bueno, number one, no necesariamente la escuela que está más cerca de tu casa es la escuela que va a compaginar con la educación que tú le quieres dar a tus hijos. Hay veces que vale la pena alejarnos de una manera prudente, ¿no? Tampoco, pues unos 2-3 kilómetros, ¿no? Y buscar una escuela que vaya mucho más empática con lo que queremos. Yo para esto siempre le sugiero a los papás, un día, tómense un cafecito de esos grandísimos, carísimos, siéntense y platiquen qué es lo que quieren para el futuro de sus hijos. En un mundo globalizado, por ejemplo, yo pensaría en los idiomas. Creo que es importantísimo el inglés, ¿no? El inglés es el idioma universal. Entonces, mi voto sería para que estudiaran, si tienen la posibilidad de hacerlo en una educación privada, que el plus fuera el idioma. Pero bueno, habrá familias que a lo mejor no les interesa tanto el inglés. A lo mejor tenemos raíces europeas, es para nosotros muy importante que en algún momento podamos regresar a vivir a Europa y demás, y a lo mejor tendremos que pensar en francés, en un colegio que se dedique a la enseñanza en francés. O sea, también va a ir muy de la mano del ámbito familiar y de la historia de familia que tenemos. Pero bueno, pensando en que no fuera este el caso, tendríamos que fijarnos muy bien qué queremos. En este mundo globalizado queremos chicos que puedan tener un intercambio internacional en otra universidad. Esos estudios seguramente serían en inglés, entonces, bueno, apostaríamos, digamos, a que fuera el inglés, el idioma que subiéramos, digamos, a bordo de nuestra decisión. Otra de las cosas es el modelo educativo. ¿Qué modelo tiene el colegio? Cuando vayan a la entrevista del colegio, es muy importante que lo pregunten. Porque, ¿qué sucede cuando no lo preguntas? Entonces, a lo mejor llegas tú como papá 3 meses después y me dices, oye, Miss Gaby, qué barbaridad. Nunca me imaginé que tuviera nada más 1 hora de gym. Para mí es importantísimo los deportes y yo quería que mi hijo estuviera, no fuera totalmente, acercarlo totalmente al básquetbol, por decir algo, ¿no? Entonces es importante que fijemos muy bien y en la entrevista platiquemos muy bien con la escuela cuántas horas damos de cada cosa. Si tenemos algún interés, resaltarlo y preguntar precisamente por ese interés, ¿no? Para que podamos acercarnos más al perfil que nosotros queremos. Es importante también que los papás pregunten cuál es el perfil de egreso de los niños. Yo te entrego un pequeño de 3 años de edad, lo voy a recoger de 12 años, 11 y medio, 12 años en sexto de primaria. ¿Con qué habilidades? ¿Cuál va a ser el desarrollo humano que va a tener después de que concluya con todo tu proyecto? ¿Cuál va a ser el desarrollo académico que va a tener después de que termine con todo tu proyecto? ¿Me vas a certificar el inglés? ¿Me vas a certificar el francés? ¿No me los vas a certificar? ¿Cuál es el perfil de egreso para que a partir de eso podamos diseñar el proyecto de la adolescencia, que es un proyecto totalmente diferente? Antes sucedía que empezabas la escuela en un colegio
Y ahí te quedabas hasta tercero de prepa. Tus papás jamás ni siquiera cuestionaban Sí, ¿no? el, oye, ¿cómo te está yendo? ¿No? Simplemente ahí te quedabas, ¿no? Forever, y ya te recogían por ahí de tercero de prepa. Eso ya no sucede actualmente. Ya los niños y los papás tienen muchísimo más conciencia de las necesidades personales de sus niños. Ya los ven de una manera como más individual. Entonces, vamos a suponer que si tú, habría que revisar siempre al término de cada uno de los periodos, revisar qué es lo que sigue, con qué contamos y qué necesitamos. Entonces te voy a poner, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Terminando sexto de primaria, tú llegas y me dices, oye, Miss Gaby, ¿qué colegio me recomiendas para mi hijo? Bueno, vamos a ver en dónde está tu hijo, que eso es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos esa revisión con los papás de sexto. ¿En dónde está tu hijo actualmente? Es un niño buenísimo en los idiomas, es un niño que tiene una facilidad enorme. A lo mejor te vamos a recomendar que te vayas a una secundaria donde tenga un tercer idioma. Bueno, más bien un cuarto idioma en el caso de nosotros. Pero a lo mejor te vamos a decir, oye, no, vete a un colegio donde aprenda alemán, porque tiene una habilidad maravillosa para los idiomas. Entonces vale la pena que la adolescencia, ¿no? Esta gran competencia, esta gran virtud que tiene de los idiomas, pues la continuemos, ¿no? De igual manera, a lo mejor te digo, híjole, no, la verdad, tipo Orlando, los idiomas no se nos dan tanto, pero somos buenísimos en básquetbol. Entonces vamos a buscar una escuela que tenga un proyecto muy sólido de básquetbol, con unas super canchas, coach, intercambios a universidades, en fin, ya buscaríamos otra cosa para la adolescencia. Entonces, no, mi sugerencia no es decidir la vida de los niños a los 3 años, ¿no? Y retomarla después a los 18. Sino revisar las etapas de cada uno de los niños, en dónde terminan, a dónde van, y eso la escuela los puede ayudar muchísimo. Si ustedes se acercan a la dirección, seguramente el director del colegio les podrá orientar sobre las habilidades y las competencias que actualmente tiene su hijo y pueden juntos diseñar el siguiente proyecto, como el de la adolescencia en este caso. El tema de la adolescencia lo hemos platicado aquí muchas veces con especialistas así, justo de la adolescencia, y es un tema. Y creo que mucho, y esa es la siguiente pregunta, Miss Gaby. ¿Hasta dónde la familia? ¿Hasta dónde la escuela? De repente quiero que me lo eduquen de todo a todo y me desligo de mi papel como padre o como madre. ¿Hasta dónde está la escuela? ¿Y hasta dónde está la familia? ¿Y cómo podemos trabajar en equipo para un mejor resultado que es nuestros hijos? Mira, la escuela y la casa tienen que ser forzosamente un equipo. Tenemos que funcionar como equipo porque el 50% de la educación se va a desarrollar en la casa y el otro 50% se va a desarrollar en la escuela. Las habilidades sociales, los conocimientos académicos, el trabajo en equipo, la investigación, los deportes, todo eso son competencias que nos van a corresponder a nosotros. Y a ti te van a corresponder otras diferentes en la formación de tus hijos en casa. Si lo hacemos juntos, hacemos un gran equipo, una gran comunidad educativa y los resultados, por supuesto, son maravillosos en los niños. A mí me interesa que cada vez que se acerca un papá, y es una de las preguntas cuando tengo alguna entrevista con papás que están interesados en entrar al colegio, siempre les pregunto y les comento la importancia del papel de ellos dentro de nuestro colegio. En nuestro colegio son bienvenidos todo el tiempo. Nos interesa muchísimo escucharlos, les abrimos la puerta. No hay necesidad de que hagan cita porque es su escuela. Y me interesa escuchar cualquier detalle, cualquier preocupación, cualquier alegría. Son importantes para mí. Si tú a mí me dejas un pequeñito desvelado porque regresaron de Cancún en el vuelo que se atrasó, bla, bla. Casi no se atrasan los vuelos aquí, pero bueno, es un ejemplo ahí medio loco. Pero bueno, llega a suceder. Pero si tú me hablas por teléfono porque tú y yo tenemos esa confianza y tenemos esa comunicación y me dices, oye, Miss Gaby, híjole, van desveladísimos, se nos atrasó el vuelo de Cancún, pero van al colegio. Si yo voy a pasar a tu hijo por el patio del colegio, sé que no está enfermo, sé que no está enojado, sé que únicamente está desvelado porque vienen llegando de Cancún, ¿no? Entonces, esa comunicación hace que funcionemos perfectamente bien todos. Y yo de igual manera un día voy a agarrar el teléfono y te voy a decir, oye, Orlando, ya no le manden pepinos, ya no están de moda, mándenle jícama. Eso también sucede. Entonces, la comunicación de aquí para allá, no pretendemos nosotros, las direcciones actuales de las escuelas, no pretendemos ser tan distantes, sino al revés.
muy cercanas a los papás y muy cercanas a los niños. ¿Cómo voy a educar a un pequeñito que no conozco? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Las mañanas, desde las 7 en punto de la mañana, llego a la escuela a las 6:30 de la mañana para estar listos y atender las llamadas de los papás. Enterarme de estas pequeñas cosas que pudieron llegar a pasar en la tarde, ¿no? Se enfermó la mascota, el niño está preocupado, le dolió un poco el oído, la abuelita vino de visita. Entonces, en fin, muchas cosas que llegan a suceder en las familias que por supuesto tenemos que compartirlas. Entonces yo, por ejemplo, llego a las 6:30 de la mañana para tomar todas estas llamadas, leer mails, recaditos, WhatsApp, whatever, ¿no? La manera en la que se hayan comunicado conmigo. Pero a las 7 en punto de la mañana, llueve, truene o relampaguee, yo estoy en el patio con mis niños. Los veo jugar, los veo relacionarse, los veo cuando se enojan, los veo cuando se contentan, los festejo y los abrazo el día de su cumpleaños, conozco perfectamente bien sus nombres, porque si los estoy educando los tengo que conocer. Entonces la cercanía directiva es muy importante, la cercanía de los papás al colegio es muy importante. Hay papás que sí, claramente por su ocupación, por su quehacer, a lo mejor no están en las posibilidades de acercarse a la escuela de una manera continua, pero sin embargo pueden tener un acercamiento con la escuela, manteniéndonos al día, escribiéndonos un mail cada X tiempo, contándonos qué está pasando. O sea, la cercanía no es necesariamente presencial, ¿no? Nos acabas de decir, quien está tomando nota en los consejos que nos está dando Miss Gaby, hoy aquí en Tiburón al Aire, resalto 2 puntos muy importantes. Primero, debo darme cuenta los tiempos y las formas de atención que tiene la escuela que quiero para mi hijo. Exacto. Que de alguna manera yo tenga la posibilidad, ya no de la manera convencional, que era por un teléfono, ¿no? Era una llamada telefónica o presencial, como bien dices. Pero a veces los tiempos no empatan porque llego corriendo a dejar a mi hijo, no me da tiempo de pasar a platicar. Es revisar que hoy una escuela tenga la posibilidad de mandar un WhatsApp, de mandar un correo electrónico, de que pueda tener redes y a través de redes también comunicarse de alguna manera. Entonces ahí ya vamos desmenuzando un poco, Miss Gaby, lo que debemos de buscar. Ahora, desde la parte del kinder y de la parte de la primaria, ¿debo de estar yo tan preocupado? Y te lo pregunto como una apasionada de la educación, en el aspecto de, como papá, ¿qué tanto me tengo que relajar en cuanto al resultado que quiero? Porque de repente llego a inscribirlo en el kinder, pero ya estoy pensando en la universidad. Uh-huh. Y dejo de disfrutar esas primeras etapas. Uh-huh. Debo de confiar en donde lo estoy dejando y dejar que esas personas, que son gente preparada, como lo platicamos en un principio, hagan su trabajo, ¿no? Mira, es muy importante que los papás estén convencidos de la escuela. Imagínate qué horror para todos, pero haz de cuenta. Si tú no me tienes confianza y solamente me vas a dejar a tus hijos diario 5 horas, qué angustia para ti. Pero al final también se los vas a transmitir a los niños. Oh. Al final les vas a acabar mandando un mensaje con tu conducta o cuando peles el ojo de que no me dijeron mi nombre por ahí, o en fin, vas a estar muy preocupado y esa preocupación se las vas a pasar a ellos. Entonces, qué raro que mis papás me vengan a dejar esa escuela tan horrenda, con esta bruja tan espantosa, pero nada más 6 horas, pero diario. Entonces, eso es muy importante, tener confianza. Por eso, esa primera entrevista, cuando ustedes busquen escuela, llévenla con calma. Platiquen todo lo que se les ocurra con la dirección. Las pequeñas, oye, a mí me interesa saber si el colegio nos apoyaría, si vamos de vacaciones en junio, porque en junio es cuando le dan vacaciones del trabajo a mi esposo. Si la escuela es empática con su forma de vida o no, a lo mejor eso va a ser un problema. Toda la escolaridad, qué barbaridad, ya volvieron a faltar, es el colmo que en junio, ¿no? Platiquen todo ese tipo de cosas. Por eso les digo que sentarse, tomar un café y diseñar todo lo que pasa en el día a día de la casa. Nosotros viajamos, hay que comentarlo en la escuela. Nosotros tenemos un tema que tenemos la abuelita, que es parte del entorno familiar, que nos ayuda a recoger a los niños. Hay que comentarlo también con la escuela. ¿Cuántas veces es importante que yo venga a la escuela? O puede venir mi mamá o mi esposo, puede venir alguien más. Buscar la manera pero que funcione para todos, eso es muy importante. Convencidos del proyecto educativo, convencidos de la persona que dirige la escuela, porque la persona que dirige la escuela lo va a derramar a todos los maestros.
es el líder del proyecto. Entonces, si tú confías en la dirección, en el personal que está a cargo, elegido por esta dirección, bueno, pues tienes mucho avanzado. Los que somos profesionales de la educación, bueno, tenemos un muy buen manejo de conflictos, de tropiezos, de emociones. Ayudamos muchísimo también en la etapa de la niñez a que los niños vayan reconociendo las emociones. Eso es parte del trabajo de la niñez. Entonces eso también lo vamos a trabajar con los pequeños, los enseñamos a resolver conflictos, a que reconozcan cuando están enojados o tristes o cansados. Todas ese tipo de cosas forman parte de la niñez. Entonces, confíen en la niñez, confíen en la escuela, confíen en el colegio que deciden para el otro 50% de la formación de sus pequeños. Miss Gaby, con el tema de la pandemia se vivió un atraso en la educación. Las escuelas públicas sufrieron muchísimo porque simplemente pararon. Algunas escuelas privadas, y sí lo tengo que decir, no todas, se preocuparon porque los modelos continuaran aún en línea. Y era un reto no solo para los niños, lo dijiste muy bien al principio, todos hicimos lo que pudimos, pero hay quien dio un poco más. Uh-huh. Es decir, fue un reto para los niños y se desarrollaron muchas habilidades. Uh-huh. Hoy, ¿tú cómo ves a los niños post pandemia con esas habilidades que se fueron desarrollando, principalmente en el tema de las tablets, las iPads? Pero el regreso a clases era un reto para todos mayúsculo, porque era integrar otra vez, sacarlos del nido y volverlos a la parte social. La Organización Mundial de la Salud hace unos días determinó que la pandemia se ha terminado. Ya, se terminó. Muchas escuelas han decidido que ya no es necesario el cubrebocas. ¿Cuál es el reto de la escuela hoy? Que eso se termina. ¿Cuál es el reto? Paz y paciencia. Los colegios, nosotros somos los profesionales en la educación. Nosotros somos los que tenemos que hacer como colegio los ajustes académicos necesarios para suavemente, con paciencia, con tiempo, sin presión, regresar a los niños al lugar en el que deben de estar en sus conocimientos, ayudarlos a reintegrarse a la sociedad, a jugar en el recreo, a hacer un trabajo en equipo, a investigar en un libro, a escuchar un cuento. Esa es una labor 100% del colegio. Los papás hicieron lo que pudieron en una chamba que no les tocaba, déjame que te diga, y lo hicieron maravillosamente bien, pero nos revolvimos todos, porque nosotros, las escuelas, nos metimos a su casa, ¿no? Con estas clases de tecnología, donde de repente les va a pasar un cuento y el cuento estaba al revés, porque todavía no le agarrábamos bien la onda. Fueron también muchísimos retos para nosotros los maestros. De repente tuvimos que cambiar una dinámica, nuestros pizarrones blancos, nuestros plumones, los gises, el material didáctico, lo tuvimos que cambiar por únicamente estímulos visuales y auditivos. Entonces, para nosotros fue de terror, ¿no? Pero lo hicimos con las herramientas que pudimos y creo que los niños avanzaron muchísimo en la tecnología. Ahora creo que es momento de frenarlos un poco, ¿no? Contener un poco la parte de tecnología, hablando únicamente de la niñez, por supuesto, contenerlos un poquito en la tecnología para que podamos nosotros como colegio avanzar en la parte del desarrollo social, el trabajo de la integración de grupo, los juegos que son muy divertidos, brincar la cuerda, jugar básquet, fútbol, cantar, hacer todas las cosas que hacemos en las escuelas, bueno, darles también un espacio para que los niños lo retomen. Pero la labor de llevar a los niños al lugar al que deben de estar actualmente en conocimientos es 100% del colegio. ¿Y tú cómo los ves hoy? Bien. Mucho mejor, 100,000 veces mejor, los veo contentísimos. Había un momento cuando recién regresamos de la pandemia, que les cuento que yo estoy con ellos de 7 a 8 de la mañana jugando en el patio, que algún día el niño me decía, Miss, prométeme que no nos van a regresar a la casa. O sea, parecía ya un castigo decir, se van a quedar en la casa. Claro. Estaban felices en la escuela, contentísimos, y yo les decía, no te lo puedo prometer, pero bueno, si nos cuidamos todos, si usamos nuestro cubreboca, si sanitizamos, si usamos gel, en fin, todas las medidas de seguridad, probablemente podamos continuar en la escuela un buen tiempo, ¿no? Y gracias a Dios ya hoy terminó, game over, y ya estamos muy contentos de poder continuar con nuestro ritmo de trabajo normal. Y listo con lo que sigue, ¿no? Y listo con lo que sigue, felices. Hay un tema muy recurrente, Miss Gaby, en los papás, y de repente caemos en errores. Y para eso está la gente que sabe, la gente que se prepara en la educación. Uh-huh.
como es el caso contigo. Las reglas y los límites. Es un tema que siempre sale, ¿no? Igual te lo han de preguntar en las cenas también. ¿Cómo castigo? ¿Cómo me pongo de acuerdo con mi esposa? Porque yo digo una cosa y ella dice otra cosa. Pero volviendo al tema de cómo elegir una escuela, ¿cuál es la estructura de disciplina que debe de prevalecer para que no exista ese conflicto con cómo educo yo en cuanto a normas y límites? Gran pregunta, súper pregunta. Mira, cuando ustedes vayan a hacer la entrevista para integrarse al colegio, es muy importante que lean el reglamento del colegio y vean si ese reglamento es empático con las reglas que ustedes tienen en la casa. Es importantísimo que se viva como una congruencia, ¿no? ¿Qué sucede si tú no lees ese reglamento? Vas a ser un papá inconforme toda la vida. Sí. Porque, ¿cómo? Entonces tenían que venir hoy con el suéter azul marino, pero es que yo, señor, en el reglamento dice que venimos con suéter, con el uniforme, ¿no? De día, tal día. Y entonces vamos a tener un conflicto constante porque te vamos a estar defraudando, no vamos a estar cumpliendo las expectativas que tú tienes. Y no las estamos cumpliendo porque a lo mejor no te tomaste el tiempo de leer las reglas del juego. Con los pequeñitos, cuando empiezan los primeros días de clases, lo que hacemos el reglamento como visual, con fotografías. Y los pequeños participan de la formación de ese reglamento. Cuando tú participas, te toman en cuenta, claro, escuchan tu voz, ¿no? Te sientes mucho más comprometido. Lo que nosotros hacemos es trabajar el reglamento con los niños. Pero muchas veces el reglamento no lo rompen los niños, lo rompen los papás. Sí, seguro. No, los niños no. Entonces, creo que es una gran pregunta porque sí es importante que los límites o las reglas que tenga la escuela pues sean empáticas con las reglas que ustedes tienen de vida. En el mundo tiene reglas en todos lados, ¿no? Entonces es importante que desde pequeñitos les enseñemos a obedecer, ¿no? Bueno, tal vez no obedecer, como más bien como comprender la importancia de manejarse con un reglamento, en este caso, por ejemplo, de conducta, ¿no? Sí, el respeto a la autoridad. Que no está permitido, esto sí se vale, esto no se vale. Y acotar a los niños, que ellos sepan perfectamente bien de qué tamaño es su cancha, les da muchísima seguridad. También a los papás. También a los papás les da seguridad saber cuál es el reglamento del colegio. Los papás que conocen muy bien el reglamento del colegio se sienten muy a gusto, ¿no? Porque son empáticos con las reglas de la escuela. Sí es súper importante que lean las reglas de la escuela. Hay que enseñarles, por supuesto, a los niños a funcionar en una sociedad que tiene muchas reglas, ¿no? Entonces, cuando se integren a un trabajo, pues seguramente tendrán un reglamento en su oficina. Cuando se integren a la universidad, pues existirá otro reglamento. Las reglas propias de la casa, ¿no? Que son negociables, son escuchadas, ¿no? En cuanto a reglas, siempre es muy importante en la casa sentarnos con la familia y todos leer las reglas y tener cierta flexibilidad, ¿no? Escuchar a los pequeños, qué opinan. Por ejemplo, de lunes a viernes, Carla le toca darle de comer al perro, ¿no? No, que es mucho, qué barbaridad, entonces mi hermano, perfecto, ¿cómo ven si lo negociamos? Carla le da de comer lunes, miércoles y viernes, y Gustavo martes, jueves, sábado y domingo le doy yo, ¿no? O sea, las reglas platicadas hacen que todo el mundo se sienta conforme. En las familias hay reglas que están simplemente dadas, no están platicadas. Son reglas que como que aparecieron sin haberse platicado, ¿no? La ropa sucia se deja en ese cesto, pero no hay una regla que en algún momento se platicó, ¿no? Entonces vale la pena también, sobre todo cuando vamos a cambiar de etapa, sentarnos con los adolescentes. Los adolescentes no pueden tener el mismo reglamento que tienen los niños. No. Entonces hay que sentarnos con los niños y leer el reglamento de cuando son pequeñitos, el reglamento de la casa, como lo hacemos nosotros en el colegio. Y ustedes en la casa revisar el reglamento de cómo funcionan los adolescentes en la casa y nosotros también, cuando estamos manejando adolescentes, que ellos conozcan perfectamente bien el reglamento de su colegio. Y eso nos da paz a todos. Vamos a regresarnos un poquito, Miss Gaby. Hace rato hablábamos y me gustó mucho esa parte que dices, y ojalá así lo hicieran todos. Cuando creamos una ley, o cuando se crea una ley en el proceso legislativo, digamos, en la Cámara de Diputados, atiende a regular una necesidad derivada de una conducta humana. Y hay que regularla.
porque si no entonces se rompe el orden, el respeto y toda la convivencia del ser humano en sociedad. Hay un tema bien importante porque creo que muchos crecimos en algún momento en la educación en que los niños tenían muy poca voz. Aquí es así y se acabó, ¿no? Había lemas así como de la letra con sangre entra y... Porque lo mando yo. Porque lo digo yo. En fin, muchas cosas que creo que hoy ya afortunadamente están fuera de. El respeto a los niños. Como papá, ¿qué debo de darme cuenta en una escuela? Que respetan a mis hijos. Porque al final yo voy a atender a las necesidades de mi hijo. Si mi hijo no es feliz en una escuela, tú lo dijiste, antes era te quedas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy hay una gran gama de ofertas educativas en las que nuestros hijos pueden ser felices. Y sobre todo estén siendo educados por gente preparada para estar al frente de un salón, porque yo he tenido la fortuna de estar frente a un salón y no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad. Están en tus manos no solo tus hijos, son mentes, son creaciones que a la larga es para el bien de nuestro país. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo está hoy en día el tema del respeto a los niños? Creo que en la escuela sucede lo mismo que está sucediendo actualmente en las casas. En la escuela los niños ya son 100% escuchados. Antes, bueno... Sí. O sea, tú antes pensabas, o bueno, a lo mejor ya te digo que voy a acabar echando de cabeza a mi edad, pero no había ninguna posibilidad de que no llegaras aterrada a una oficina de un director, porque seguramente era un castigo terrorífico, el cual se iba a reafirmar en tu casa sin ni siquiera ser escuchado. Actualmente no, yo creo que ya los colegios, eso ya lo pasamos, y creo que en los colegios los niños son escuchados, son atendidos y son respetados. Creo que eso ya es un sistema muy anticuado, ¿no? El que no los escuchen o que no los respeten, creo que ya no es actualmente lo que prevalece. Los niños saben que pueden entrar a la dirección de cualquier escuela y hoy lo que nos dices es que son escuchados en el aspecto, no me gusta que los lunes vendan chilaquiles o no me gusta que la Miss no me salude en inglés. Es decir, tiene el valor la voz de un niño en esas 100%. Escuelas. Y son tomados en cuenta. Por ejemplo, en el caso de nosotros, son tomados en cuenta, ¿no? Por supuesto, cuando llega algún pequeño a mi oficina, me encanta aparte que lo hagan, me fascina que lo hagan, pero llegan con iniciativas maravillosas, ¿no? Unas un poquito como ¿por qué no ponemos el recreo de 1:30? Ay, y les explico por qué no ponemos el recreo de 1:30, ¿no? Pero creo que es bien interesante cuando un pequeñito entra ya a la oficina de la dirección y te dice, ¿no? Tengo esta preocupación, oye, operaron a mi papá y no sé nada, ¿me ayudas a hablarle por teléfono? Y les hablamos por teléfono a los papás. En fin, les ayudamos a solucionar sus preocupaciones y los atendemos y los escuchamos. Pero sí creo que esto ya evolucionó bastante. No puedo hablar por todos los colegios, pero sí siento que es de Pero sí es una tendencia, ¿no? Sí es una tendencia y siento que es como muy un proyecto muy tradicional el que continuáramos con este autoritarismo que antes existía. Voy a hacer una pausa para agradecer a la gente que se está comunicando. Desafortunadamente por los tiempos no puedo leer todos los mensajes, pero en general es darte las gracias por tu trabajo. Nos escribió Laura Barrera, Carrillo Espinosa, Víctor, Darlene Goger, Julieta Patricia, Cristina Camacho, Bárbara Ortega, Cristina Camacho otra vez, Laura González, Mariana Briz, Fernando Sáenz, Fernando Briz, Edgardo Briz, Silvia BC y Steffi Chamlati. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, la verdad estamos muy contentos de la plática que tenemos, porque al final, lo digo como padre, es una preocupación latente por las cosas como se están dando en el mundo, la competencia cada vez es mayor. No sé, Miss Gaby, tú dímelo, creo que México es un país de oportunidades. Hay talentos que nacen en lugares en los que no hay accesos, no hay escuelas. Y justo esa es la valía de tener gente como tú, y agradezco tu presencia aquí en Tiburón al Aire, porque no solo te preparas, sino te preocupas al estar desde temprano
y que yo sepa que puedo tener esa respuesta de Miss Gaby o de la Miss que le haya tocado a mi hijo, es sin duda un valor agregado en la educación. Porque me siento también yo escuchado. Porque como papás hoy ya no nos preocupamos, nos ocupamos del tema. Ser papá requiere de vocación, de tiempo, de paciencia, no solo de recursos económicos. Creo que hoy ser papá puede ser más fácil porque tenemos más medios. Tú eres madre. Tú pasaste por esto, porque también eso es muy importante. Porque tú sabes de lo que estás hablando, porque tú tuviste a tus hijos también en una escuela. Hoy tenemos muchos medios, hay especialistas, hay libros, hay podcasts, hay lugares como Tiburón al Aire que acercamos especialistas para que como papás tengamos mucho más herramientas. ¿Qué le dices hoy a los padres primerizos, Miss Gaby? Que todavía no camina el niño, pero ya está preocupado por la escuela. Es decir, como si fuera esto una pelea de box, valga la comparación, pero cómo lo empiezo a preparar y me empiezo a preparar yo como papá para llegar a una escuela. Tú como papá creo que te debes de documentar. O sea, sí dedicarle un tiempo a la investigación de los colegios. O sea, no es cualquier cosa. Compartir la educación de tus hijos es muy importante. Escoger el ambiente adecuado. O sea, estoy hablando del ambiente social, estoy hablando de las instalaciones adecuadas, estoy hablando del desarrollo humano, estoy hablando del proyecto académico. O sea, muchas cosas tienen que ver con la escuela. Si mi hijo va a ser escuchado, cómo le hacen para recibirlo, para los conflictos que llegan a enfrentar los niños, cómo los solucionan. Todo eso hay que preguntarlo. Entonces, creo que los papás, cuando tienen niños pequeñitos, deben empezar a hacer esta búsqueda. No dejarlo como para the day before, ¿no? O sea, sino al revés, ¿no? Planear con mucho tiempo y empezar a investigar qué oportunidades y qué opciones de colegio pueden tener. Hay una pregunta muy recurrente en lo que están llegando y agradezco nuevamente a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué opinas de los nuevos modelos educativos en general? Es que es un zapato a la medida, ¿no? Lo que para ti puede ser muy importante, para otra familia no puede ser tanto, porque tiene que ir de la mano con la casa. Entonces, a lo mejor tú podrías ser un papá que necesitas un sistema muy tradicional, porque el corte de tu familia es así y porque estás convencido de que eso es lo correcto para la educación. A lo mejor hay otras familias que les interesa que el sistema educativo sea con un compromiso, con una enseñanza religiosa. Entonces, bueno, pues serán papás que van a explorar en colegios religiosos cuál es la mejor opción o la más empática para su vida familiar y el crecimiento de su familia. Hay colegios que son Montessori, donde tienen un sistema de educación distinto, ¿no? Que va por diferentes etapas. Un sistema constructivista que construye el conocimiento a través de la experiencia. Un sistema humanista, o no me interesa que se metan tanto en las emociones, en el desarrollo humano. Sí me interesa, no me interesa. Es un zapato a la medida. ¿Qué quiero yo para mi hijo? ¿Qué quieres tú? Sí. ¿Qué quiere la familia entera? Porque también tenemos que ver, ¿no?, en la familia en la que nos estamos desenvolviendo. Porque hay todo un entorno familiar que siempre nos va a estar rigiendo. Entonces ¿qué quiere la mamá? ¿Qué quiere el papá? ¿Cuál es el tipo de familia que tenemos? ¿No? Y todo eso nos va a ir acercando a una mejor decisión. El horario de la escuela también, parece cumple mentira. Mis necesidades. Pero cumple mis necesidades. Yo soy una mamá que trabajo, necesito un colegio que salgan a las 3, porque yo salgo de mi chamba a las 2:30. Puede ser ese un tema. O que tengan un horario extendido y que incluso puedan comer ahí y que sigan desarrollando actividades lúdicas o de tareas o deportivas, lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces eso también es bien importante que lo pregunten. Los horarios es súper importante. ¿Qué servicios tiene el colegio? Hay un médico, hay seguridad, hay cámaras, salen de paseos, trabajan el último viernes de cada mes. O sea, todo eso nos va a llevar a una mejor, o sea, escoger un colegio, una buena elección, digamos. Debemos de dejar de ver a la escuela como el lugar donde me entretienen a mi hijo, ¿no? Totalmente. No, cuídenmelo. No entretenemos niños, educamos pequeños, almas, corazones, chiquitines, no, nada que ver con entretenerlos. Si hubiera... Claro, es divertido, pero no, claro. Pero no es nuestro objetivo. Si hablamos de pilares, Miss Gaby,
¿cuáles serían los valores, hablando en general, que yo debo de buscar en una escuela, hablando de valores? Hoy creo que muchos adolescentes carecen de valores, de principios que los hacen irse por caminos equivocados. Y lo digo porque tuve la oportunidad de dar clases en preparatoria, porque tengo hijos adolescentes, porque me involucro con los adolescentes y creo que de repente todo radica en una crisis de valores y de principios. ¿Cuáles tú consideras los más importantes que un padre se fije como eje rector en los valores de la escuela? Mira, lo que te comentaba, hay valores que van dependiendo de la edad de los pequeñitos, ¿no? O sea, en la niñez tenemos que explorar unos valores diferentes que los de la adolescencia. Pero, por ejemplo, empezar a formar a los niños en la verdad, en la honestidad, que sean honestos es súper importante. Tú no sabes cómo agradezco yo cuando un pequeñito entra y me dice, Miss, fíjate que hice, ¿no? Tal cosa, ¿no? Eso se los premiamos siempre mucho, se los reconocemos, no tanto premiar como reconocer, ¿no? Les hacemos un reconocimiento a la verdad. Creo que eso es uno de los valores más importantes, ¿no? El que sean respetuosos de otras religiones, de otras educaciones, de otras culturas, ¿no? O sea, eso es muy importante. Que sean buenos compañeros. A los niños no hay que insistirles en que sean amigos unos de otros, pero sí insistirles en que sean buenos compañeros. O sea, tú puedes no ser mi amigo, pero vamos a ser buenos compañeros tú y yo, ¿no? Y eso es algo que hay que enseñarlo, a que sean buenos compañeros. Entonces, el respeto, la honestidad, ¿no? Hace rato decías la puntualidad, La puntualidad. ¿No? Pero ese es como muy ya de pequeños, ¿no? Sí. Más de pequeños que de adolescentes. Hay muchas escuelas, Miss Gaby, que hoy trabajan y ponderan mucho el trabajo en equipo. Sí, claro. ¿Por qué es importante? Porque la vida es en equipo. Enseñar a los niños a trabajar en equipo es dificilísimo. Tenemos que empezar haciendo pequeños equipos de 2 personas, porque vamos a empatar 2 personalidades en un mismo objetivo. Y después, cuando están siendo un poquito más grandes, ya digamos en segundo de primaria, entonces hacemos un equipo de 3, y después uno de 4, y después uno de 6. Ajá. O sea, el trabajar en equipo es una labor muy importante para los maestros y requiere de conocer muchísimo las personalidades de los niños, las habilidades de los niños, porque a lo mejor hay competencias que los niños necesitamos, debilidades que debemos convertir en fortalezas. Como por ejemplo, si tú eres un niño muy tímido, pues a lo mejor estás en un trabajo en equipo donde suavemente te vamos a ir introduciendo para que en algún momento te toque hablar a ti y exponer delante del grupo, pero no lo podemos hacer tampoco de golpe. A lo mejor de inicio, suavemente te vamos a ayudar, tú eres muy bueno investigando, entonces a lo mejor te va a tocar esa parte en el primer trabajo en equipo. Y poco a poco te vamos a ir introduciendo para que tus debilidades las podamos convertir en fortalezas. Las escuelas y los profesores, que yo siempre los veo como los actores principales de esta película, ¿no? Quien está al frente del grupo, como es la Miss, es mi maestra, es mi profesor. Hay una admiración, hay un respeto. Considero que la educación y el trabajo de los profesores es un apostolado en este país. Es un amor a la camiseta. 100%. Porque a veces es poco valorado, poco apreciado. No todos. Hay lugares en los que se trabaja muy a gusto, en las que estás contento. ¿Por qué? Porque valoran tu día a día, tu trabajo. Pero justo ahí es donde radica todo. ¿Y cuál es la importancia de hoy? Y eso es, quiero ir un poco ya cerrando el programa, agradeciéndote tu presencia. ¿Qué le dices a los jóvenes que hoy, a pesar de cómo ven el tema del magisterio, los maestros, las mises, como le queramos llamar, esas niñas que hoy están quizá en secundaria o incluso en primaria, o ya estén en preparatoria por salir y decidan ser maestras? ¿Qué les dices a esas niñas o a esos jóvenes que quieren ser profesores? Que persigan su sueño. Mira, actualmente la educación tiene muchas especialidades a las cuales los niños se pueden dirigir. Entonces está muy enriquecida la carrera, no cuando la hice yo. Cuando la hice yo, pues era licenciada en educación preescolar o educación primaria, no había más de eso, ¿no? Pero actualmente ya hay muchas especialidades en la educación y estaría increíble que continuaran con sus sueños, exploraran todas estas especialidades y pudieran llegar a aportar a este mundo como formadores, ¿no? Es decir, como en todas las carreras, la educación hoy también existe una gran gama
de ser maestra, pero tener una especialidad a lo mejor en educación especial o incluso en la administración de centros educativos. Bueno, tú eres vivo ejemplo de eso, ¿no? Tienes infinidad de especialidades porque te ocupas, no te preocupas, te ocupas del lugar que tienes y de lo que los padres descansamos en el directivo. Tú lo dijiste, yo escojo, pues decido muchas cosas y ese es el grado de responsabilidad que tiene un directivo, ¿no? Exactamente. Sí, creo que eso es la educación actual, ¿no? Una gama interesantísima, está súper enriquecido y ojalá muchas de las niñas, muchos de los chavos que les interesa la educación, de verdad persigan ese sueño. Es una carrera preciosa. ¿Qué les digo yo? Que ya llevo 30 años haciendo esto y feliz de la vida. Como dice mi esposo, qué barbaridad, pero no veo a nadie tan contento en esta vida que se levante a las 5 de la mañana como tú. Feliz a las 5 de la mañana estoy haciendo mi lonchera. Es algo que deja de ser trabajo, ¿no? No, es una pasión, te juro. Es una maravilla. La educación es fantástica. Y son de las pocas, o quizá de las que donde se ven los resultados en una sonrisa de un niño, ¿no? 100%. Y eso es gratificante al 100, porque el niño no te va a mentir. No. Ustedes trabajan con gente que los niños son como son, y los niños lo dicen como va, Sí. ¿no? Sí, los niños son, eso me encanta de ellos. Un día llegó un pequeñito y me dijo, Miss, ¿y ese peinadito? Yo creo que me quedó medio feo mi peinado ese día y entonces sin ningún filtro te dicen, Miss, ¿y ese peinadito? Como que no te quedó tan bien. Eso es, ¿no? Son almas frescas, son sinceros, son empáticos, son una maravilla los niños, son unos angelitos. Te voy a hacer 2 preguntas antes de terminar. Sí. En los años que tienes de experiencia, porque tú también estuviste al frente de un grupo, sabes lo que es tener un grupo. Claro. Tuviste un proyecto, lo desarrollaste, hoy estás en un nivel directivo. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande en todos estos años? Si tuvieras que escoger una. No, me pones una pregunta totalmente Sí, bueno, imposible dinos de una, contestar. aunque las demás no queden, no se pongan celosas, pues. No. No hay manera. Te voy a decir que cada niño te ofrece una. Claro. Cada niño te regala algo. O sea, hay un niño que tú ves que por fin logra anotar un gol. Es un gran avance. Me da un regalo. Cada niño que llega contigo es una posibilidad de formar una vida distinta. 100%. Y nosotros vemos el día a día y los avances de cada uno de ellos. Nosotros compartimos el diente, compartimos Santa Claus, compartimos el fútbol, compartimos el primer niño que les gusta de otro salón, compartimos el que se les cayó el lunch, compartimos con ellos todo. Entonces vemos una sonrisa, vemos un logro, vemos un gol, vemos que le entendió a los quebrados, entonces todos los días yo tengo satisfacciones. Creo que eso es la Qué padre, la ¿no? magia Que de sean mi trabajo. todos los días. Es decir, no hay Todos una los que me días. marcó. Todos los días hay algo que me llena. Que me encanta. Todos los días hay algo maravilloso que me lo regreso a mi casa en el corazón. Si se te apareciera hoy un genio de la lámpara y te diga, Miss Gaby, te voy a conceder un deseo en la educación para México, ¿qué pedirías? En general. ¿Qué pediría? Ay, no. ¿Qué le pedirías a ese genio en cuanto a la educación? Yo le pediría en la educación maestros apasionados, maestros profesionales, maestros comprometidos, maestros con esas ganas de crecer a los pequeños, sacarlos adelante, educarlos, formarlos, abrazarlos, entenderlos. Eso le pediría. Unos super maestros. Estamos próximos al Día del Maestro. Ay, sí. Muchas felicidades. Ya va a ser mi fiesta. Yo tengo la fortuna de convivir con muchos todos los días, grandes mises, grandes profesores, a los cuales les mando un saludo y mi admiración y mi respeto siempre. Miss Gaby, para cerrar, y agradeciéndote como siempre el apoyo a Tiburón al Aire y que hoy estés aquí por fin, es un privilegio, lo platicamos, teníamos tiempo platicando la forma y el tema y creo que las necesidades de la comunidad de Tiburón al Aire nos llevaron a determinar que llegó el momento de que nos ayudaras en temas que a veces para los papás son tan tormentosos. Y hoy nos dimos cuenta que no es así, que podemos apoyarnos en las escuelas, que debemos de confiar en los directores, en los profesores, y que podemos detectar de alguna manera dónde sí y dónde no, porque también existen. No, 100%. Para terminar, Miss Gaby,
¿qué le dices a los padres para elegir, de manera resumida, cómo elegir la mejor escuela para nuestros hijos? Es feeling, es estudiar, es escuchar recomendaciones, es ver logros de otros niños, ¿no? Todo eso te ayuda también para poder decidir un modelo educativo, por ejemplo. O sea, si tienes un niño muy pequeñito, pues tal vez te sea un poco complicado, ¿no? Decidir. Entonces hay que escuchar, hay que leer, hay que documentarse, ¿no? Como papá te digo gracias. Como papá te digo, esta plática de 1 hora me parece que abordamos muchos temas que nos resultan enriquecedores los temas y tus respuestas como una mujer apasionada en educación, como alguien comprometida en su trabajo del día a día. Finalmente, alguien te quiere mandar una pregunta, te quiere decirte, oye, Miss Gaby, a lo mejor yo estoy en Monterrey, yo estoy en otro lugar del mundo, pero soy mexicana y logré tener una empatía contigo por tu compromiso con la educación. Y tengo una duda. ¿A dónde te la pueden mandar, Miss Gaby? Encantada de la vida. Escríbanme. De verdad que yo soy una creyente de share the knowledge, ¿no? Todos mis conocimientos están a su disposición, consejos, lo que necesiten, por favor, con toda confianza me pueden escribir. Les voy a dar mi mail, si les parece bien. Sí, adelante. Es missgaby, minúsculas, @woodlandschool.edu.mx. Escríbanme, mándenme sus preguntas y con todo cariño y con todo gusto se las voy a responder. Miss Gaby, muchísimas gracias por estar aquí en Tiburón al Aire, tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti y esperamos vernos pronto. Dijimos que era el 15 de mayo, el Día del Maestro, pero antes, y cuando nos veamos ya habrá pasado, también una felicitación a todas las madres, felicidades anticipadas en el Día de las Madres, Miss Gaby. Muchas gracias. Y a todas las que nos escuchan. Esto fue Tiburón al Aire, mi nombre es Orlando Casanova, me dio muchísimo gusto que nos escucharan el día de hoy, porque juntos hicimos un gran momento. Gracias y hasta la próxima. El momento es hoy. En Caldero Radio tenemos un espacio para ti. Vive la autorrealización a través de ayudar a los demás. Date la oportunidad de transmitir eso que está ahí. Saca ese locutor que llevas y vive tus sueños. Únete a la tribu.